Lección 8 para el 22 de noviembre del 2014. La humildad de la sabiduría divina. Se van a tratar varios puntos, comenzando por esta de la humildad de la sabiduría divina, pasando por parte final del capítulo 3 del libro de Santiago y comenzando el capítulo 4 también del libro de Santiago. Santiago explicando de dónde vienen todas las guerras, dificultades entre los seres humanos. Pero la primera parte va a tratar sobre la humildad de la sabiduría humana y las dos clases de sabiduría, como dice la palabra. El versículo de memoria, Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Dios os exaltará. Bueno, la introducción habla de las empresas, de las guerras que se hacen entre unos y otros por disputarse un puesto, que pareciera que fueran cosas solamente del mundo secular. La manera, las envidias, la zancadilla, pero también se dan en la iglesia, como lo vamos a ver a continuación. Y bueno, el libro, como le dije, Santiago es un libro extremadamente práctico, un libro práctico, vamos a decirlo así, muy práctico. Parte del domingo, domingo 16 de noviembre. Sabia mansedumbre, dice la lección. ¿Quién es sabio y entendido? Es el libro de Santiago. Entre ustedes, que lo demuestre con buena conducta. En otra traducción dice, con la humildad que le da su sabiduría. Tremendo, ¿verdad? Que lo demuestre con la humildad que le da su sabiduría. La nueva versión internacional. Santiago 3:13. O con sabia mansedumbre. Diríamos, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el entendido entre nosotros? Bueno, que lo demuestre la Reina Valera con su buena conducta. El que es sabio y entendido, que lo demuestre con la humildad, ese entendimiento, esa sabiduría. O con sabia mansedumbre. ¿Qué puede significar humildad que le da la sabiduría o sabia mansedumbre? Que se considere, repito, sabio y entendido, muéstralo pues, por su mansedumbre, por su humildad. Tremendo era lo que el apóstol está preguntando aquí. Dice esa parte de la lección. Bueno, hay comentadores que creen que Santiago 3 habla de lo que capacita o incapacita a la gente para ser maestro. Naturalmente, como viene hablando de los maestros en el capítulo 3, los sabios y entendidos serían buenos candidatos para los maestros si fueran así, porque tienen que ser así. Pero la idea parece ser más amplia e incluir a toda la congregación. La sabiduría que describe Santiago en su epístola no es la intelectualidad tan estimada por los griegos y muchos occidentales de hoy en día. Más bien es la sabiduría en la conducta, es la sabiduría en la humildad, en la mansedumbre y el estilo de vida, como le indica la palabra griega anastrofé, traducida como conducta. Se usa también en 1 Timoteo 4:12, Hebreos 13 al 7, 1 Pedro 1:15 y 2:12. Nuestra conducta testifica cuán sabios somos. Jesús enseñó lo mismo. La sabiduría es justificada por sus hijos, en Mateo 11:19. Es interesante que una parte del Antiguo Testamento, nota que el único lugar en el Antiguo Testamento donde aparece la frase sabios y entendidos está en la amonestación de Moisés a Israel de que debían guardar todos los mandatos que Dios les había dado. Guardarlos, pues, y ponerlos
por obras. Mire bien, guardadlos pues, los mandatos de Dios, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Cuando se practican los mandatos de Dios, eso es sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los pueblos van a ver cuán sabio y cuán inteligente iba a ser el pueblo de Dios en su conducta, en su manera de actuar. Los cuales, sigue diciendo la Biblia, oirán todos estos estatutos y dirán, cuando la gente oiga todos esos estatutos, fíjense que los oye, y la gente, no es porque oyó una predicación, es porque vio lo que está escrito, practicado por quienes dicen ser oidores o seguidores, o fueron instruidos por ese Dios de Israel. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Deuteronomio 4:16. O sea, ¿cómo podían ellos identificar que era una nación entendida y sabia? Cuando practicaba esos mandatos. Delante del pueblo se iban a dar cuenta el estilo de vida, la manera de ser de estas personas. En Deuteronomio 4:16 nos hace sentir ahí está la definición de lo que es sabiduría, no solamente es intelectual, como decía aquí el folleto. En Proverbios, ya cuando comienza el capítulo 1, los primeros versículos, ahí se define varios aspectos de la sabiduría, como intelectual, como una persona consejera, como una persona que sabe decidir, una persona de sano juicio. O sea, el conocimiento es una cosa. Ahora, la aplicación de ese conocimiento para bien o para mal, eso te distingue como sabio. Un sabio para el mal, un sabio para el bien, tiene sabiduría, utiliza el cúmulo de conocimiento intelectual, llámese espirituales, seculares, y lo sabe aplicar para beneficio de la humanidad. Solo no lo puede hacer, se necesita la gracia de Dios. Por eso Salomón pidió discernimiento, esa sabiduría, para saber, dentro de todo el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, cómo aplicarla en situaciones difíciles. Ahí está la sabiduría. Esa es vuestra inteligencia, esa es vuestra sabiduría. Por eso dice, guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los pueblos van a decir, es inteligente, es sabio, por la manera en que usted vive, por la manera como usted actúa. No tanto es porque los títulos que tiene encima hacen un tremendo sabio. Sí, esa es parte de la sabiduría. Pero como ese tremendo sabio, ese tremendo inventor, así como Einstein y un grupo de hombres que trabajaron muchos de los secretos del átomo, los descubrieron. Cómo desencadenar esa energía que está allí en el átomo de una molécula. Pero ¿qué pasó después de cuando se obtiene este conocimiento? Llegan otros, aplican el conocimiento no con fines médicos, con fines de beneficiar a la humanidad, pues, sino con fines destructivos. La sabiduría intelectual, el conocimiento de la física, entonces la aplicación de ese conocimiento puede ser para bien o para mal. Ahí está la sabiduría. Cuando se aplica para bien o para mal, eso es ser sabio, para el bien o para el mal. Pero con el plano divino, Dios quería que vieran así como Salomón, pues, tipo sabio. La gente se admiraba cuando estaba en los caminos de Dios, cuando estaba siguiendo estrictamente las cosas de Dios. O sea, la sabiduría que viene del cielo es la capacidad de nosotros utilizar todo ese conocimiento que Dios nos ha dado y que ha sido impregnado en el corazón por el Espíritu Santo para beneficio de la raza humana. Todo el conocimiento en cualquier área de la ciencia se utiliza para servir, el médico para servir, no para llenarse de plata y hacerse rico. Eso es consecuencia del servicio abnegado. Eso viene por añadidura, pero no primero
enriquecerme como médico, como profesor, como ingeniero, como persona que Dios le ha dotado de capacidades que otros no han desarrollado por diferentes circunstancias. Entonces ese conocimiento que usted y yo podemos tener tiene que ser usado para bien. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente. Y la gente se va a dar cuenta que es sabio de esas personas. Mira cómo actuó, mira la decisión que tomó en beneficio de esto o el otro. Quede claro ese concepto. Dice la parte final: por su parte, la fuente de aguas amargas que se menciona en Santiago 3:11 produce celos amargos y contención en la iglesia. Esta última palabra es la traducción de eriteia, que se refiere, fíjense ustedes esta palabra, contención, a la búsqueda exclusiva de los intereses propios. La raíz de amargura produce una búsqueda excesiva de los intereses propios. Eso se llama contención. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace el demonio. Esta actitud parece como la de Santiago. Esta actitud parece como la de Satanás en el cielo, a menos que elijamos en forma consciente el morir al yo y entregar nuestra voluntad a Dios. Podemos exhibir las mismas aptitudes contra las cuales advierte Santiago. Esa envidia, celo, esa raíz de amargura. Pero esto tiene que ver con una clase de sabiduría que Satanás desarrolló en el cielo y que aquí se sigue practicando en la tierra, que es la parte que viene del día. Una vez que estamos analizando lo que es sabiduría, las dos clases de sabiduría, lunes 17 de noviembre. Santiago 3:15 al 16. ¿Cuál es su descripción en la sabiduría mundana? ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones comunes de esta sabiduría en el mundo o aún en la iglesia? Dice el folleto: la sabiduría que tenemos naturalmente es terrenal, o aún el apóstol Santiago lo dice en ese capítulo 3, demoníaca. Imagínense ustedes, terrenal y aún ¿qué? Demoníaca. Vamos a leer Santiago 3:15, 16. Lo que dice este hombre de Dios. ¿Qué es esta sabiduría? No es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál sabiduría? Por eso en el versículo 13 decía: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros y entendido? Muestre por sus buenas conversaciones, por su humildad, por su mansedumbre, por su conducta, sus obras con mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidias amargas y contención, ¿verdad?, un deseo exclusivo de satisfacerse uno, ¿verdad?, personalmente, en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Si tenéis ¿qué? Pero si tenéis envidia amarga y contención, un celo, una cosa excesiva, pues, por lograr lo personal, las cosas de uno personalmente. Dice: no sean mentirosos contra la verdad. Versículo 15. Que esta sabiduría, esta expresión de celo, fíjate, esta forma de conducta, este egoísmo en extremo, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría que terrenal, animal, diabólica. Cuando se está con estos celos, esta envidia amarga, con contención, con esto pensar en uno y no le interesa a uno los demás. Eso se da en la misma iglesia. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino una cosa terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia, donde hay contención, allí hay perturbación.
y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, dice la palabra, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Qué hermoso, ¿verdad? Como define estas dos clases de sabiduría, estilos de vida. El folleto comenta la sabiduría, bueno, que tenemos naturalmente es terrenal, demoníaca, diabólica y vacía del espíritu. Esto no debería sorprendernos. Hace mucho Salomón habló acerca de esto. Hay caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Proverbios 11, 12 y 16, 25. Esta sabiduría es destructiva hasta su esencia. Si los celos y la ambición egoísta se cultivan y se expresan, el resultado natural será desorden, disensión, similar a la situación en Corinto, versículo 2 de Corintios 12, 20, donde se usan varias de estas mismas palabras. Terrible, ¿verdad? Y repito, el término que le llamamos ahora de contención. Vamos a repetirlo. Búsqueda exclusiva de los intereses personales. Imagínense ustedes cómo no va a crear esto contención. Búsqueda exclusiva de los intereses personales. O sea, que no me interesa más nada sino lo mío y peleo y creo y con envidia. Esa hermana o ese hermano lamentablemente tiene sabiduría, pero del diablo, la terrenal, la animal. O sea, un perfecto animal, es diabólico cuando tiene esa envidia amarga, cuando tiene ese celo excesivo por sus propios intereses. No le importa más nada, sino él, ella, y no existe más nadie. Lo vuelvo a repetir. Búsqueda exclusiva de los intereses propios. Búsqueda exclusiva de los intereses propios. Esa es la contención esa que habla aquí el apóstol Santiago. En el 17 y 18 dice, compara con Juan 3:3 al 7, Colosenses 3:1 y 2 juntos. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la sabiduría celestial? Bueno, estuvimos viendo de una manera maravillosa, ¿verdad? Lo que nos dice el texto. Más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después ¿qué? Pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadores ni fingidos. Esto es como los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Así termina el capítulo 3 del libro de Santiago. El comentario que encontramos allí en la lección dice, aunque Santiago nunca se refiere directamente al Espíritu Santo, la idea al nuevo nacimiento está claramente presente. El apóstol parece preferir en cambio la metáfora agrícola de sembrar y dar fruto, tal vez basada en las parábolas de Jesús que se refieren a que las palabras de siembra con los corazones de la gente cuando oye el mensaje del Evangelio, en Mateo 13, 3 al 9, etcétera, etcétera. La sabiduría celestial está llena de misericordia y también de buenos frutos, como vimos, a pesar del énfasis de Santiago sobre la obediencia y las buenas obras como fruto de la fe, la misericordia triunfa aún en el juicio, como lo vimos anteriormente en Santiago 2:13. En otras palabras, los verdaderamente sabios no solo serán mansos y humildes como Jesús, sino también pacíficos, amables, misericordiosos y perdonadores, dispuestos a pasar por alto la falta, como dice el proverbio, de otros, a no ser crítico ni a juzgarlos. Qué tremendo, ¿verdad? No contencioso, buscar exclusivamente los intereses propios. Dos clases de sabiduría.
dos estilos de cristianos, los diabólicos y los que dan el fruto del Espíritu Santo. El capítulo 4 comienza causas de las guerras y de los conflictos. Martes 18 de noviembre. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Santiago 4.1, la nueva versión internacional. Cuando uno compara con Gálatas 5.17 que mandan aquí, Gálatas presenta el conflicto del espíritu y la carne. El espíritu está dispuesto a hacer y cumplir las cosas de Dios, pero uno encuentra que la carne se opone a lo que el espíritu quiere hacer. Y el espíritu se opone a lo que la carne quiere dictarnos que hagamos. Ese conflicto se mueve dentro de nosotros. Pero con el Espíritu Santo somos más que vencedores. Dice, los versículos iniciales de Santiago 4 describen a los creyentes desgarrados por amargas contiendas internas. Por eso la pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vienen de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y podríamos decir entre todos los seres humanos, pero aquí específicamente está hablando de la iglesia primitiva. O sea que había conflicto, había tremendo rollo, aún en presencia, imagínense usted, de un pastor como era, y un apóstol como era Santiago, un hermano de Jesús, un pilar de la iglesia primitiva. Y sin embargo, con ese tremendo líder, hermano, la iglesia enguerrillada, la iglesia en dificultades. Satanás no pierde tiempo. Hace 2000 años, mire, quiso acabar con esta iglesia primitiva, con la iglesia primitiva, y no pudo. Aquí estamos nosotros, hermano, también en el mismo combate. ¿Qué será ahora? Imagínense, como decía el presidente Ted Wells, ahora no tenemos un profeta de carne y hueso, que a veces uno se sorprende de ese tipo de declaración. No debiera ser que exista para definir si la mujer puede ser pastora o no pastora. Señor, ahí está el espíritu de profecía. La profeta, ahí tenemos el profeta, no necesitamos que esté vivo. Ahí están todos los libros del espíritu de profecía que nos habla, como si fuera hoy mismo. Entonces, hoy en día también vemos esta guerra, ¿verdad? Si estos hombres débiles, pastores, ancianos, mujeres que están dirigiendo un departamento, que son directoras de un grupo, un momento determinado, también débiles como cualquiera de nosotros, con defectos notorios muchas veces, y sin embargo Dios permite que estemos allí dirigiendo una iglesia, un departamento, con una responsabilidad. Si con el apóstol Santiago, mire cómo se desgarraban los hermanos allí en su presencia, y por eso está escribiendo esta carta. ¿Qué podrá hacer hoy en día? Que lo descalifican a uno, que les dicen esto, que inventan, que calumnian. Es más cruel, hermano, más terrible. Pero Dios tiene un remanente. A pesar de los vasos frágiles que puede ser el pastor, la directora de un grupo, la predicadora, la jefa de un departamento, el anciano de iglesia, el director de diáconos, el departamental que fuese, en una asociación, una unión, conferencia general o en una iglesia, son los instrumentos de barro que Dios tiene para dirigir su iglesia. Y no nos debe sorprender entonces el trabajo de la cizaña como lo hacía en aquel momento histórico, como lo dice aquí el folleto. Los versículos iniciales de Santiago 4 describen a los creyentes desgarrados por amargas contiendas internas. Hay una causa interior de las peleas exteriores en la iglesia. ¿Cuál? El anhelo de placeres. La palabra griega aquí es aquella de la cual deriva nuestra palabra hedonismo, amor excesivo por los placeres, ¿verdad? Estos deseos pecaminosos, concupiscencia también, que Pablo llama la carne, están haciendo una guerra activa contra nuestras motivaciones espirituales más elevadas. La vida cristiana involucra una batalla larga, la santificación, que si no está gobernada por la sabiduría que es de lo alto, Santiago 3:17, se derrama sobre la iglesia misma y provoca traumas espirituales entre los creyentes. La vida cristiana involucra una lucha larga
que si no está gobernada por la sabiduría que es de lo alto, como dice Santiago 3:17, se derrama sobre la iglesia misma, ¿verdad? Diríamos nosotros, y provoca traumas espirituales entre los creyentes. O sea, se apodera a nosotros la sabiduría del diablo, pues, la terrenal, la diabólica, y vamos a caer en lo mismo que estaban estos hermanitos allí dándose, o sea, guerreando como si estuvieran matándose unos con otros. ¿Qué deseos pecaminosos específicos se mencionan y cómo afectan a la iglesia? En Santiago 4, 2, 3, palabra de Dios. Santiago 4, 2, 3, palabra de Dios. Dice la palabra en Santiago 4, 2, 3. Codiciáis y no poseéis. Matáis. Envidiáis y no podéis conseguir. Combatís y hacéis la guerra y no tenéis porque no pedís. Pedid y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Codiciáis y no poseéis. Matáis y envidiáis y no podéis conseguir. Tremendo, ¿verdad? Lo que se menciona aquí en esta palabra. Cuando pregunta qué deseos pecaminosos, deseo codiciar, matar. Dice, estos versículos contienen referencia directa a los 10 mandamientos. No codiciarás, no matarás. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Santiago 4:2. Las referencias al problema de la envidia, la codicia y las pasiones reflejan una perspectiva similar a la que expresó Jesús en el Sermón del Monte, en el que se consideran las motivaciones interiores y no solo las acciones exteriores. O sea, Jesús fue más codiciar, que mira una mujer para codiciarla, con el deseo de codiciarla, de poseerla, de cometer el acto impuro, ya pecó, ya cometió adulterio. O sea, Jesús no esperaba que el acto se cometiera, sino la parte interna, ya en la mente. Aquí también, lo están codiciando, lo están envidiando. Bueno, Santiago andaba con Jesús, pues, y era hermano de Jesús. Por eso es similar a lo que expresó Jesús en el Sermón del Monte, en que se consideran las motivaciones interiores y no solo las acciones exteriores. Por lo tanto, la referencia a asesinar incluye la ira en un sentido más amplio. Las primeras congregaciones probablemente no se mataban entre sí. Por otro lado, como nos cuenta el libro de los Hechos, hubo ocasiones, particularmente en Jerusalén, cuando la traición podía haber conducido fácilmente al arresto y muerte a los miembros de la iglesia. El amor a sí mismo, dice el folleto, es lo que, y Elena White en el deseo de toda la gente, página 298, el amor a sí mismo es lo que trae inquietud, es ese pensamiento. Cuando hayamos nacido de lo alto, tenemos la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces, no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Para que mueran las envidias, el celo, la contención, ese deseo excesivo de uno alcanzar lo personal, lo propio. Ah, hermano, ¿y qué es lo que causa eso? El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando ya hemos nacido, da la solución. De lo alto, habrá en nosotros, para saber si nacimos o no, el mismo sentir que hubo en Jesús. El sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces, cuando hay ese sentir,
no buscaremos el puesto más elevado, sino que desearemos sentarnos a los pies de Cristo Jesús y aprender de Él. Deseo de toda la gente, página 298. Entonces, la causa de las guerras y los conflictos está allí en ese corazón. Combatí, no tenéis envidia, la envidia, ese tremendo conflicto que se produce en el corazón, tal como lo dice el libro de Santiago, ¿verdad? ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas, las peleas? Versículo 1, entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? No es de las pasiones, de la ira, del no perdonar, el odio, el rencor, el deseo de tener lo que uno no tiene al alcance, pero como sea hay que alcanzarlo. El no aceptar las bendiciones que otro tiene, que otro lo puede hacer mejor que nosotros. Eso nos inquieta porque nos amamos tanto a nosotros mismos que no podemos permitir que otro nos supere, que otro sea superior a nosotros. Lo leímos, el deseo de toda la gente, en la cita que estaba allí, ¿verdad? Entonces, la solución está planteada allí, 298, deseo de toda la gente. Es el amor a nosotros mismos lo que trae la inquietud. Y nos hace sentir, nos hace que brote en nuestra mente la sabiduría que es del mundo, terrenal y diabólica. El miércoles 19 de noviembre, Santiago 4, 2 al 4. ¿Por qué Santiago llama a sus lectores almas adúlteras? Vamos a leerlo. Santiago 4, 2 al 4. Mire cómo dice la palabra santa. Codiciáis y no poseéis, matáis y envidiáis, bueno, mal para, pedid y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en nuestras propias pasiones, placeres, deseos. Adúlteros, oh almas adúlteras, mire cómo nos llama, adúlteros. ¿No sabéis por qué? ¿Por qué adúltero? El adúltero está con su esposa, con su esposo y se busca otro. Y el amor que le tiene a su esposa, a su esposo, se lo confiere a otro que no es su esposa ni su esposo. El apóstol, cuando ve estas contiendas, estas envidias, estas pasiones que no tienen control, el Espíritu Santo no las puede controlar porque el diablo está metido allí. Porque es la manifestación de una sabiduría, de una forma de actuar, de decidir, de utilizar los conocimientos como lo usó el diablo en el cielo y lo sigue usando aquí en la tierra, a través de sus seguidores. Entonces dice, cuando Santiago ve esto, no saben pedir, piden es para ustedes mismos, para seguir siendo más envidiosos, para tener esa amargura de su corazón. Entonces dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, oh hermanos adúlteros, cuando estamos llenos de estos celos, de estas envidias, de este rencor, de estas pasiones que no son controladas por el Espíritu Santo, es simplemente usted y yo, humano, carnal, cuando la ira, cuando la impaciencia, cuando me inquieto al ver la felicidad de otro, al ver que otro me supera en X, Y cosa, al ver que el otro tiene más que mi persona, al ver que el otro lo trata mejor que a mí, cuando eso me produce inquietud, es que el yo está vivito y coleando. Y el estilo de vida que manifestamos es sentirnos mal, nos estresamos, porque no nos toman en cuenta, porque no figuramos como figura el otro, porque no ganamos lo que gana el otro, porque no nos toman en cuenta como toman en cuenta a la otra o al otro. Entonces eso inquieta al espíritu, eso muestra
que los conocimientos que hemos adquirido, la práctica es, somos sabios en el mal. Tenemos una sabiduría terrenal, carnal, diabólica, como dice el apóstol Santiago. Somos de otro. Hemos adulterado, porque profesamos ser cristianos. Somos de Cristo, nos hemos casado con Cristo. Pero cuando tenemos esa sabiduría que proviene del diablo, prácticamente nos hemos divorciado de Cristo, pues. Por eso el apóstol nos llama adúlteros. Y tener esa sabiduría es ser del mundo, estar amistado con el mundo. Y tener esa sabiduría y a la vez tener esa que no es más que ser como son los del mundo, los que no conocen a Dios, los que no tienen estas promesas ni conocimiento de Dios, indiscutiblemente que somos enemigos de Dios, pues. Lo está diciendo el apóstol Santiago. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el folleto: pensando en Israel como la esposa. Bueno, comentar aquí unos textos que nos mandan. Ver Jeremías 3, 6, 10. Allí Dios considera de una manera muy triste, hermano, a Judá y a Israel como dos muchachas jóvenes, esposadas con él, y se fueron a fornicar, adulteraron, hermano. Así esa metáfora lo presenta Dios, pues. El pueblo de Israel y Judá como dos muchachas que le dieron la espalda a Dios y se fueron tras los ídolos a fornicar con la piedra, con el palo. La adoración a los ídolos. En Isaías 54:5, otro texto que nos mandan a leer allí: Dios es nuestro esposo, dice. Y cuando buscamos otro Dios, estamos cometiendo adulterio y nos casamos con otro. En Lucas 16:13 nos da a entender otro texto que nos mandan aquí a leer: no se puede servir a dos señores a la vez. No se puede servir a dos señores. O somos de uno o somos del otro. Pero pretender ser cristiano y amigos del mundo, pretender ser benigno, tolerante, misericordioso, humilde, manso, que es la sabiduría celestial, a diferencia de la sabiduría satánica, que viene de lo alto, que viene del infierno, que viene del diablo, dicho en otras palabras. O sea, no se puede ser las dos cosas a la vez. No se puede ser benigno, manso, la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene del cielo, la que no entendía Nicodemo, la sabiduría que viene directamente de Jesucristo, y el Espíritu Santo la imparten en tu corazón y en mi corazón. Si tenemos esa sabiduría, no se puede al mismo tiempo tener ira, envidia, contención, amargura, celos indescriptibles, sin freno. ¿Ve que no se puede? O somos mundanos o somos cristianos. Pero a veces decimos: yo no soy ni tan santo, ni tan del mundo, tan del mundo. ¿Qué es eso? Somos del mundo. O sea, ni tan de un lado, ni tampoco del otro lado. Simplemente somos del diablo, pues. Aquí o se crece o se decrece. Nacimos para crecer. Se nace para crecer. Todo lo que nace, crece. No va para atrás. Pero nosotros los humanos somos tan estrategas que somos capaces de... Por eso Santiago está tratando de quitarnos la máscara, de hacernos ver que realmente qué es lo que somos. Nos miremos en el espejo de esos mandamientos y veamos cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios. Entonces, el apóstol es claro, pues, el hermano de Jesús. Pensando en Israel como la esposa de Dios, Santiago compara la práctica de los creyentes de seguir las costumbres y las actitudes del mundo con el adulterio espiritual. Esto es lo que está diciendo el folleto. Seguir las costumbres del mundo, Santiago las compara con el adulterio, ¿qué? Espiritual. ¿Se le cabeza a usted a eso? En realidad, ellos eligen a un señor y a un amo diferente. Y por eso se comportan como su amo y señor, que dice vulgaridades, que tiene pasiones desbordadas, que es mentiroso, que engaña, que es hipócrita.
que no le desea el bien a nadie, sino que es puro bien para él. Bueno, esas son las indicaciones del Señor llamado Satanás, pues. Y si uno es cristiano, pues no está comprometido con él, pues no se puede jugar las dos cosas a la vez, tener el fruto del Espíritu Santo de Gálatas y tener el fruto del diablo a la vez. O es una cosa o es el otro, hermano. Santiago 4:5 dice, no es fácil de comprender para algunos. Sin embargo, y allí comienza una discusión aquí teológica, que es interesante uno fijar posición. Vamos a buscar Santiago 4:5. Después que se dice esto de Santiago 4:4. Vamos a leer el texto, pues. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, Santiago 4:4, que desee ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis? Mírenlo del texto que dicen que es difícil y que hay dos interpretaciones, que Espíritu es el Espíritu Santo o es uno como humano, el Espíritu humano allí, pues. Ya vamos a definir. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? Tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Que el Espíritu nos anhela con deseos ardientes. ¿Ah? Qué tremendo. Nos anhela con un celo ardiente. Algunas traducciones, mire como dice esta misma palabra. Dice, cuando el Espíritu Santo, en contraste, nos anhela celosamente. Dice, el Espíritu que nos hizo habitar en nosotros suspira con celos envidiosos. Me suena como raro, ¿verdad? ¿O no sabéis que el Espíritu Santo nos cela ardientemente? Que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela con celos indecibles, con celos fuertes. Cuando nos ve que estamos con el mundo, Él es celoso. El Espíritu Santo no quiere que nosotros amemos a otro que no sea sino Jesús. ¿O acaso usted no sabe que el Espíritu Santo, que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, es celoso de nosotros? Y no quiere que nos apartemos de Jesús para poner nuestros ojos en otra persona. Y cuando, por ejemplo, esta versión que dice, el que hizo habitar Dios en nosotros suspira con celos envidiosos. Ahí diríamos nosotros, al Dios ve cómo tenemos tanto amor a ese mundo. El Espíritu Santo desearía y envidiaría, vamos a decirlo en esos términos humanos, que el mismo celo que le tenemos al mundo. ¿Cómo somos tan leales y somos mentirosos y desarrollamos ira y amargura y peleamos en la iglesia? ¿Cómo no nos importa Jesús y nos restiamos y somos así porque somos así, no cambiamos? El Espíritu Santo, yo envidio esa conducta, diría el Espíritu Santo, que la tuvieran para con Dios. Así como son tan celosos para cumplirle a Satanás el modelo de sabiduría que él propone. Tengo envidia de ustedes, pues. Que también aquí, de este lado, con Cristo, tuvieran aún mayor celo. Pero lamentablemente, la Escritura no dice allí en vano que Dios es celoso. Se parece mucho a lo que dice el segundo mandamiento, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza, cosa de lo que está en el cielo, porque Dios es celoso. Y Dios se da un nombre así, yo me llamo celoso. No quiero que tengas sino imagen ni de semejanza, es a mí solamente. Dios es celoso. El Espíritu con celos nos cela y no quiere que tengamos amistad con el mundo. Tener amistad con el mundo es tener la conducta del mundo, es tener la sabiduría terrenal que acepta mentir, descalificar, criticar de una manera destructiva. O sea, hacer observaciones pero con el deseo de hundir a la persona, no con el deseo de edificarla. Juzgar, condenar, desearle mal a las personas.
sentirme inquieto por el bienestar, por lo que parece ser superior a mí. Eso es terrenal, eso es conducta mundana. Bueno, y eso es lo que está diciendo aquí, pues. Cuando usted y yo estamos así, el Espíritu Santo sufre, ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que nos anhela ardientemente, nos cela. Santiago está diciendo, dése cuenta que quien los llamó no quiere que participen de esa mundanalidad, de ese estilo de vida que está allá afuera. Por eso se están matando aquí dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que trae la guerra y las dificultades y la envidia? El otro que no paga, el otro que le enamora a la esposa al otro, al esposo al otro, el otro que le quita a la novia, el otro que miente, el otro que calumnia, el otro que no reconoce el mérito del otro o de la otra, el otro que no saluda, el otro que anda mal encarado, el otro que no admite que se equivoca, el perfecto, la perfecta. Todo eso es terrenal, todo eso es sabiduría que viene del infierno, que viene del diablo, que finalmente terminará en el infierno consumido todos los que practiquemos estas cosas. ¿De dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos? No es del pastor ni del anciano, es de nosotros mismos, como pastores, como ancianos. Es el conflicto interno, es el yo que está inquieto porque no aceptamos al otro. En el momento que aceptemos al otro en su debilidad y fortaleza, seremos capaces también de admitir nosotros que tenemos debilidad y fortaleza. También que nosotros nos demos cuenta que también somos débiles. Veamos el ejemplo de Jesús. En esa medida podemos comprender a los demás. Bueno, entonces, que si es el espíritu como humano, o si es el espíritu, esto es que en el contexto que lo acabo de explicar, hermano. Dios es celoso de nosotros. Y Dios no quiere que estemos adorando palos, nada de eso. Por eso yo soy tu esposo, me quedaron mal, usted, Judá, Jerusalén, no se volvieron a mí. En Ezequiel 16, tú andabas allí como desnuda en aquel desierto y te recogí, te vestí y después me diste una patada, vamos a decirlo así, te volteaste contra mí, te desposé, te hice mi esposa, te vestí. O sea, ¿cómo se busca la manera de entender que Él es como un esposo, es como un padre? Ya no hay figuras que utilice Dios como para que nunca nosotros nos separemos de Él. Si lo vemos como un padre, nunca un hijo se debe separar de un padre, nunca un esposo se debe separar de su esposa, de su esposo. Ese es el plan original. Fue por la dureza del corazón que vino el divorcio. Pero nosotros los que estamos en esto, estamos en la experiencia de vivir ese plan original. Así dice la palabra. Serán uno para siempre. El día jueves, sumisión a Dios. Vamos a leer esta parte. Someteos pues a Dios. Sigue diciendo ahí Santiago 4:7. Resistid al diablo. 3 pasos. Someteos a Dios. 1. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Nota el orden de los mandatos aquí. Si tratamos de resistir al diablo con nuestras propias fuerzas, ¿qué posibilidad de éxito tenemos? Cuando 7 judíos exorcistas trataron de expulsar un demonio de un hombre poseído usando los nombres de Jesús y de Pablo como una especie de fórmula mágica, el hombre poseído por el demonio, los demonios los dominó y huyeron desnudos y heridos. ¿Dónde está eso? Hechos 19, 13 al 16. Por eso necesitamos someternos a Dios y a su voluntad a fin de resistir al diablo. En realidad, al dar este paso, estamos resistiendo al diablo. El versículo viene como consecuencia de demostrar de dónde vienen las guerras, los problemas, como el que practica las mismas cosas que se hacen en el mundo no es enemigo de Dios.
¿verdad? O ustedes ignoran que Dios es un Dios celoso y que el espíritu que Dios puso en nosotros nos anhela con deseo ardiente, ¿verdad? Pero su gracia es poderosa para sostenernos. El mismo Dios nos da la gracia para vencer. Entonces, dice el versículo 8, de manera asombrosa: someteos a Dios, resistid al diablo. Sometido primeramente a Dios, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Al mismo tiempo, no debemos pensar que los primeros lectores de la carta de Santiago nunca antes se habían sometido a Dios. Santiago estaba escribiendo a creyentes profesos, pues. O sea, lo que estamos hablando aquí es para los que creen en esta palabra. No es que primera vez que están oyendo hoy la palabra, diríamos nosotros. Está hablando con personas que ya son de la iglesia, bautizados, miembros de iglesia, como decimos nosotros como adventistas, usted de cualquier otra religión que pudiera estar oyendo esto. La carta de Santiago se refiere a gente que conocen, entre comillas, deberían conocer a Cristo, pero que el diablo los ha entrampado. Y como está hablando de esta sabiduría carnal, terrenal, diabólica, el diablo está gobernando la vida y enguerrillado esa iglesia. Entonces la solución es someteos a Dios primeramente. Resistí al diablo, resistí a esas conductas que se le frente, resistí que usted siente la fuerza que lo quiere obligar a que actúe como actúan los demás, que no tienen a Dios. Sométase, piense en Dios, resista, pase lo que pase, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, no debemos pensar que esta gente no era cristiana, dice aquí. Nunca antes habían sometido. Santiago estaba escribiendo a profesos. Tal vez necesitamos pensar más en someternos a Dios diariamente y resistir al diablo siempre que sus tentaciones se presenten. Finalmente dice, lee Santiago 4, 8 al 10. ¿Qué mandato de Santiago y cómo se relaciona entre sí? Además, ¿cómo se conectan con la sumisión a Dios? Santiago 4, 8 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios pues directamente. 4, 8 al 10. Vamos a agarrar un poquito de contexto. Versículo 6. Más aún da uno gracia mayor. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. A esto de la sabiduría carnal, diabólica. Y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros el diablo. Acercaos a Dios. Ese es como someteos a Dios, ¿verdad? Vamos a leer del 8 al 10. Y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores. Purificaos, pecadores. Las manos. Limpiad los corazones, hombres irresolutos. ¿Qué es como dice tan tremendo? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificaos, pecadores, las manos. Purificaos, pecadores, las manos. Limpiad los corazones, hombres irresolutos. O sea, que Él no está cayendo a coba. Él está llamando la cizaña tal cual como es. Lamentad vuestra miseria. Entristeceos y llorad. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Santiago está quitando la máscara, mamá. Aquí hay problemas en esta iglesia primitiva. Así que acercaos, someteos a Dios, ¿verdad? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acérquense a Dios, vamos a hacerlo más claro. Y Él se va a acercar a ustedes. Usted se somete a Dios y Dios va a estar allí con ustedes. ¿Verdad? Purificaos, pecadores, las manos. Purifíquense las manos. Limpien los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad,
que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Qué tremendo, man. Qué tremendo, man. Dice el folleto: el llamado al cambio en estos versículos es la culminación de todo lo que Santiago estuvo diciendo desde el capítulo 3, versículo 3. En este pasaje hay contraste entre la sabiduría celestial y la diabólica, entre los orgullosos que se exaltan a sí mismos, como lo hizo el diablo en el versículo de Isaías 14, 12 al 14, y los humildes que se someten a Dios y se humillan a sí mismos. También hay una acusación de infidelidad al pacto con Dios, Santiago 4:4, y la acusación de tener una mente doble se repite en Santiago 4:8, comparar con 1:8. Por lo tanto, el llamado a someterse a Dios es más que una amonestación moralista, es una invitación a los pecadores a arrepentirse como lo hizo Jesús. Lucas 5:32. Como dice la cita, ¿verdad? Por lo tanto, el llamado a someterse a Dios es más que una amonestación moralista. Es una invitación a los pecadores a arrepentirse, como lo hizo Jesús. Que la gente se arrepintiera. Ella había venido a llamar a la gente a que se arrepienta. Dice, ¿cómo debemos arrepentirnos? Santiago indica los pasos basados en el Salmo 24, 3 al 6. De acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Limpiaos las manos y purificad los corazones. Acciones así como pensamiento. Lamentarnos y llorar por nosotros, por nuestras propias deficiencias, dándonos cuenta de que nuestra necesidad es nuestro único derecho a la gracia de Dios. O sea, Santiago está llamando prácticamente a un reavivamiento de una reforma para esa iglesia. Termina el deseo de toda la gente, página 297. Son muchos aquellos cuyo corazón son muchos aquellos cuyo corazón son muchos aquellos cuyos corazones se conduele. Estoy leyendo aquí. Un momentico aquí. Son muchos aquellos cuyo corazón se conduele bajo una carga de congojas, porque tratan de alcanzar la norma del mundo. Han elegido su servicio, aceptado sus perplejidades, adoptado sus costumbres. Así su carácter queda mancillado y su vida convertida y una vida agobiadora. A fin de satisfacer la ambición y los deseos mundanos, hieren la conciencia y traen sobre sí una carga adicional de remordimiento. La congoja continua desgasta las fuerzas vitales. El sufrimiento, la preocupación desgasta las fuerzas vitales. Nuestro Señor desea que pongan a un lado ese yugo de servidumbre. Los invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que les sean necesarias para esta vida les serán añadidas. Deseo de toda la gente, página 297. O sea, hermano, aquí hay que romper con este estilo de vida que Satanás nos propone, un estilo de vida agobiante, un estilo de vida estresante, que nos lleva a llenarnos de ira, de impaciencia, de rencor, de odio y toda una cantidad de cosas que nos separan de lo que realmente es la verdadera sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo nos hace humildes, sencillos, nos permite dar el fruto del Espíritu Santo. Cuidado, hermano, sí, estamos, y es posible, porque es real, esto se está acabando, en esa sabiduría terrenal, carnal, diabólica. La cizaña está en ese plan y cada día será más exacerbada esa manera de actuar de la cizaña. Pero Dios tiene un remanente que tiene que sobre él descender todos los días esa sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que imparte el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús.
Dios bendiga a su iglesia.